La palabra para hoy es libres del azote del pecado. Desde el comienzo en el Edén el hombre tenía una herencia maravillosa. Era dueño y señor de toda la tierra y todas sus posesiones. Así lo había dispuesto Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lamentablemente, el hombre decidió desobedecer a Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el cual comió, así como ella, fue la sentencia definitiva para toda la raza humana, donde Adán arrastró a todas las generaciones venideras. El hombre estaba bien advertido que si desobedecía la voz del Señor habría consecuencias muy graves en su contra. Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que el Padre claramente le había dicho al hombre, no comas porque vas a morir. Continuemos. Desde ahí hasta nuestros días el Señor nos advierte sobre los peligros que se ciernen sobre nuestras vidas cuando alejamos nuestros oídos de Él. Y encima escuchamos las voces equivocadas. Veamos la advertencia que le hizo a Caín. Está en Génesis 4, 6 y 7. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Está muy claro, ¿no? Es nuestra lección si queremos ser libres del pecado. La verdad, nosotros sabemos que no podemos evitar la tentación, pero no tenemos que obedecerla. Ahí trabaja nuestra propia voluntad. Veamos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación solo puede hacernos cometer pecado si cedemos ante ella. Es decir, para caer debo estar de acuerdo con ella. Miremos Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios nos da el poder para vencer cuando somos tentados, de modo que ese entonces no nos lleva a cometer pecado. Pero miremos y entendamos que a veces nos resulta difícil, ¿sí? Veamos por qué. Romanos 7, 14 al 25. El apóstol Pablo le habla a los romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Aclaremos que el que dice esto no es cualquier cristiano, sino el mismísimo apóstol Pablo. Él asegura que sirve a la ley de Dios con su mente y, al mismo tiempo, sirve a la ley del pecado con su carne. Precisamente, por esto el Padre nos advierte igual que lo hizo con Caín. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos con más claridad que el Padre le dice al hombre: escoge la vida. El mensaje es claro y no deja resquicios para la duda. Y en Juan 5:19 nos dice: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos observar al Hijo que, aún teniendo su propia voluntad, no la hace, sino que deja expresado que Él no hace su voluntad, sino la del Padre que lo envió. La única forma que tenemos de terminar con el pecado en nuestras vidas es ir por el mismo camino que Jesús anduvo cuando anduvo en la carne, es decir, cuando caminó por esta tierra. Primera de Pedro 2, 21 y 22 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Primera de Pedro 4, 1 y 2, porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así somos librados del pecado. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, vemos que el Señor en su infinita bondad quiere que nadie se pierda y ha dejado desde el principio de los tiempos un trazo por donde nosotros debemos caminar. Por eso las advertencias plasmadas a lo largo de todas las Escrituras, y vemos que ese trazo en los tiempos antiguos fue escrito con tinta. Pero ahora Jesús sobreescribió esos trazos con su propia sangre, la cual debe estar sobre nuestras cabezas y de estas formas ser libres del azote del pecado. Dios te bendice. Amén.